En México, en el año 2021, cerramos las investigaciones de casos probables de enfermedad febril exantemática con 1,406 casos sospechosos, de los cuales 87 fueron estudiados en el estado de Jalisco. Afortunadamente, ninguno de estos casos resultó positivo. Hoy revisaremos los procesos generales y procedimientos para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades febriles exantemáticas. Dentro de los contenidos que revisaremos están los objetivos del sistema de vigilancia, la definición de roles, algunas generalidades de la atención del paciente exantemático, las definiciones operacionales, las acciones por nivel técnico-administrativo que se mencionan en el manual de procedimientos del tema, los tiempos máximos para notificación, clasificación, laboratoriales y seguimiento. Revisaremos también la herramienta de recolección de datos conocida como estudio epidemiológico para finalizar con algunas reflexiones sobre el tema. Los objetivos del sistema de vigilancia epidemiológica de sarampión y rubiala son detectar oportunamente la ocurrencia de casos, identificar los genotipos circulantes, caracterizar la situación epidemiológica, identificar factores de riesgo asociados a la infección, evaluar la calidad de la información epidemiológica y finalmente difundir la información epidemiológica que oriente las acciones de prevención y control. Los principales actores involucrados con la vigilancia epidemiológica de la enfermedad febril exantemática incluyen, por supuesto, al paciente, al médico o al personal sanitario que da la atención al paciente, al personal dedicado a epidemiología desde el nivel local, jurisdiccional, estatal y federal, a la red de laboratorios y al INDRE, que son los que realizan el análisis de las muestras tomadas a los pacientes para su comprobación y clasificación, y finalmente a las autoridades y organismos federales que intervienen en la estadística y la publicación de los resultados. Las enfermedades exantemáticas son un grupo de infecciones sistémicas, con diferente grado de contagiosidad, que tienen como característica principal la presencia de una erupción cutánea, exantema, simétrica y que se presentan con mayor frecuencia durante la edad pediátrica. El exantema es una lesión visible en la piel debida a una enfermedad. La condición puede ser una alteración primaria de la piel o el síntoma de un proceso sistémico. El diagnóstico de una enfermedad exantemática se realiza mediante la integración de diferentes datos clínicos a modo de rompecabezas. Las características del exantema son la pieza central sobre la que deben acoplarse los antecedentes, las manifestaciones clínicas, acompañantes y los hallazgos exploratorios. En la mayoría de los casos no es necesario realizar exploraciones complementarias. Al momento del abordaje clínico podemos apreciar diferentes tipos de lesiones, entre las que destacan las máculas, pápulas, vesículas, pústulas, eritema, abones, petequias o equimosis. Para valorar las características del exantema debemos de tomar en cuenta el tipo de lesión, el color, la distribución, el patrón morfológico, los antecedentes y los síntomas y signos acompañantes. El quehacer médico en el caso de un paciente que acude a una unidad de salud con exantema incluye estos tres grandes procesos: diagnóstico, tratamiento y la notificación. A su vez, el diagnóstico se divide en la impresión diagnóstica inicial, en el proceso de investigación diagnóstica y en el proceso de confirmación diagnóstica. El tratamiento será el inicial según la impresión diagnóstica al principio, de seguimiento durante la investigación diagnóstica y el definitivo según la confirmación del diagnóstico. La notificación incluye el registro en el expediente clínico del paciente, el registro en los sistemas informáticos de información en salud, dependiendo de la institución o el hospital o la unidad privada en donde se esté atendiendo a la persona, la notificación convencional a través de SUIVE y la notificación especial para los casos con sospecha de interés epidemiológico. Existen habilidades mínimas que el personal sanitario debe de tener para la vigilancia epidemiológica. Uno de ellos es pensar en la posibilidad del caso, es decir, conocer la enfermedad.
Saber el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, mundial, nacional, regional, institucional y local. Tener la habilidad clínica para identificar el caso. Saber el proceso de seguimiento clínico y paraclínico de la enfermedad. Conocer la vigilancia laboratorial de la enfermedad desde su identificación hasta su confirmación. Conocer los sistemas de información mundial, nacional, regional, institucional y local y las vías oficiales de comunicación. Si un paciente se presenta con exantema a revisión médica, el médico de primer contacto debe descartar exantemas que no son de interés epidemiológico. En estos casos, da la atención médica y el seguimiento, clasifica como otros al paciente en la sección 5 del estudio epidemiológico en diagnóstico presuntivo, justifica en su nota médica el motivo de no continuar el proceso de notificación y la toma de muestra, corrobora con epidemiología que no se requiera mayor acción de notificación y captura al paciente en expediente clínico y otros sistemas de registro en salud. Por otro lado, si detecta el exantema que sea sospechoso de enfermedad de interés epidemiológico, continuará el proceso de notificación. No olvidemos que además de la notificación se debe de atender la enfermedad del paciente. De entre las enfermedades que causan exantema y que son de interés epidemiológico y por lo tanto son notificadas a través del sistema convencional o SWIBE cada semana, existen dos que tienen además un sistema de vigilancia especial, que son la rubiola y el sarampión. Toda persona de cualquier edad que presente fiebre alta, conjuntivitis, coriza, tos y exantema maculopapular café rojizo y que además tenga las manchas de Koplik, se clasificará como probable sarampión. El exantema de sarampión aparece entre 2 y 4 días en la línea de implantación capilar y la región retroauricular. Es de extensión céfalo-caudal y afecta palmas y plantas. Tiene la tendencia a confluir, es decir, a formar acúmulos. Las máculas rojizas o de color marrón residuales que se desvanecen con descamación son otro signo patognomónico. Por otro lado, tenemos la definición operacional de la probable rubiola, que es toda persona de cualquier edad que presente un cuadro prodrómico con tos, malestar, faringitis, dolor ocular, cefalea y náuseas. Posteriormente pueden asociarse mialgias y la poliartritis, y hasta en un 50% no hay un foco de infección aparente. Además de eso, la erupción es maculopapulosa de color sonrosado, que suele iniciarse en la cara y tiene una progresión céfalo-caudal. Pero esta no confluye. Es más apagado que el del sarampión y más breve, de 1 a 3 días. La presencia del exantema coincide con la detección de linfadenopatías retroauriculares y suboccipitales. Respecto a la definición operacional de probable síndrome de rubiola congénica, es todo lactante menor a 1 año que presente una o más de las siguientes alteraciones, defectos o malformaciones: auditivas, hipoacusia neurosensorial, patología ocular congénita, como catarata, nistagmus, estrabismo, microoftalmia, glaucoma, retinopatía pigmentaria, hematopoyético como púrpura trombocitopénica, enfermedad cardíaca congénita como persistencia del conducto arterioso, estenosis de la arteria pulmonar, tetralogía de Fallot, estenosis aórtica, comunicación interventricular y comunicación interauricular, y las neurológicas como la microcefalia y el retraso en el desarrollo psicomotor. Ahora bien, los casos confirmados son todos los casos probables en el que se demuestre la infección por el virus del sarampión o rubiola mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el INDRE, o bien caso probable que no cuente con muestra o resultado de laboratorio y que esté asociado epidemiológicamente a un caso confirmado por laboratorio. Para el síndrome de rubiola congénita, un caso confirmado es todo caso probable en el que se demuestre infección por virus de la rubiola mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el INDRE, o bien un caso probable que no cuente con muestra o resultado de laboratorio y que mediante criterios clínico-epidemiológicos sea confirmado por un comité de expertos independiente.
Continuaremos con la subclasificación de los casos confirmados. La clasificación de casos confirmados incluye el caso endémico de sarampión o rubiola, que es todo caso confirmado de sarampión o rubiola que forma parte de una cadena de transmisión local que se ha mantenido por más de 12 meses por un mismo genotipo. Y para el caso importado de sarampión o rubiola, es el caso confirmado que, según evidencias epidemiológicas y virológicas, presentó la exposición al virus fuera del país en los 7 a 21 días previos al inicio del exantema para sarampión y de 7 a 23 días para rubiola. El caso importado de síndrome de rubiola congénita es el caso confirmado con evidencias epidemiológicas y virológicas de que la madre presentó exposición al virus de la rubiola fuera del país en los 23 días previos al inicio de la concepción y hasta la semana 20 de la gestación. El caso descartado con resultado positivo a sarampión o rubiola relacionado a la vacuna es el caso probable con antecedentes de aplicación de vacuna SRP o SR dentro de los 30 días previos a la fecha del inicio del exantema. El caso asociado a importación de sarampión o rubiola es un caso confirmado que forma parte de una cadena de transmisión local originado por un caso importado, lo que está sustentado en evidencias epidemiológicas o virológicas o ambas, o se trata de un caso confirmado donde no se identifica nexo epidemiológico con un caso importado, pero el genotipo viral involucrado ha sido identificado en otra área con transmisión fuera del país. Para este siguiente punto nos basaremos en el Manual de Procedimientos de Vigilancia Epidemiológica para las Enfermedades Prevenibles por Vacunación. Además de estas acciones que ya revisamos en las láminas anteriores, existen otras acciones que los médicos de primer contacto deben de hacer. Por ejemplo, a las madres de los casos probables de síndrome de rubiola congénita, se debe realizar una toma de muestra de suero para el perfil de Torch. Se debe dar referencia de casos probables al segundo o tercer nivel de atención. Notificar de manera inmediata, antes de 24 horas a partir de su detección, los brotes por probable sarampión o rubiola a la jurisdicción sanitaria. Y tener listo, completo y en óptimas condiciones el expediente clínico de los casos probables, por si se requiriera dictaminación o por si hubiera defunción del caso. Además, deben de participar en el estudio de brotes, en las capacitaciones del tema y en las acciones de prevención y control, en conjunto con otros programas. Las acciones a nivel jurisdiccional son más bien de tipo administrativo, pero se involucran en la atención del paciente, en el flujo de información, en la toma de muestras y en el seguimiento de resultados y sobre todo, en vigilar los tiempos. Las jurisdicciones además se encargan de distribuir el material didáctico y de capacitación, concentran y reportan semanalmente la totalidad de los casos de la jurisdicción a través de una red negativa, aseguran la captura del 100% de los casos notificados en plataformas INAVE y la actualizan periódicamente, y coordinan el Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica para la dictaminación de los casos. Hacen además gestión de insumos y herramientas para la vigilancia epidemiológica, coordinan junto con PASIA acciones de cerco epidemiológico, implementan una red negativa diaria hasta el alta sanitaria de la zona cercana en el caso de brotes y mantienen actualizado el panorama epidemiológico jurisdiccional. También hacen una evaluación mensual del sistema de indicadores, responden a las autoridades correspondientes sobre informes y resultados, supervisan periódicamente a las unidades de salud con la búsqueda de áreas de oportunidad y dan cumplimiento al plan de sostenibilidad de eliminación del sarampión y rubiola congénita. Otras acciones de vigilancia epidemiológica ante casos confirmados de sarampión incluyen la identificación de rutas críticas, es decir, todas las áreas visitadas en los 4 días previos y posteriores al inicio del exantema, y la identificación e investigación de todos los contactos del caso durante su periodo de transmisibilidad, con su seguimiento por los siguientes 21 días a la fecha de dicho contacto. Cualquier caso probable de sarampión, rubiola o síndrome de rubiola congénita se debe de notificar
antes de las primeras 24 horas de conocido al paciente, por los canales más eficaces. Ahora bien, tenemos desde el momento en que se conoce al paciente y hasta 48 horas para elaborar el estudio epidemiológico de la enfermedad febril exantemática y también enviarlo por los canales más eficaces a la jurisdicción para continuar su proceso de notificación. En algunas unidades se podrá capturar el caso en plataforma directamente. Para el fin de semana epidemiológica, se deben de reportar todos los casos sospechosos en el informe semanal de casos nuevos, que es el anexo 1 del SWIBE. Y el sábado se hace un corte de la semana epidemiológica y se reportan los casos que ocurrieron o la inexistencia de los mismos en el sistema de red negativa semanal. Para identificar la etiología y el genotipo circulante, en el 100% de los casos sospechosos, debemos de tomar una muestra de sangre y una muestra de exudado faríngeo y enviarlas a un laboratorio autorizado de salud pública o a un laboratorio de vigilancia epidemiológica en un periodo no mayor a 3 días naturales. A partir de la fecha de inicio del exantema tenemos hasta 5 días máximo para tomar el exudado faríngeo y hasta 35 días para una muestra de sangre. Recordemos que al exudado faríngeo se le realiza una PCR, el cual puede resultar positivo o negativo. Y a la muestra de sangre se le realiza un ELISA para determinar el IgM, el cual puede ser positivo para sarampión o rubiola, lo cual nos obliga a tomar una segunda muestra 2 semanas después de esta primera toma, o bien resultar negativo. Los objetivos del formato de estudio epidemiológico de la enfermedad febril exantemática incluyen el servir de registro sociodemográfico, auxiliar en la determinación de la prevalencia de signos y síntomas de la enfermedad, para el procesamiento y seguimiento de las muestras, para un análisis de la historia natural de la enfermedad, para seguimiento de casos hasta curación, pasando por mejoría o bien el fallecimiento, y nos sirve para el análisis de indicadores de calidad en los procesos de atención a la salud. De todas las secciones del estudio epidemiológico, hay algunas que tienen mayor interés para nivel estadístico y de epidemiología a nivel nacional, como son los datos de identificación del paciente, los antecedentes epidemiológicos, el cuadro clínico, las muestras de laboratorio y la sección final de clasificación. Y hay secciones que se encargan del seguimiento y el control en el estudio, como son el estudio de contactos, la sección de seguimiento, los datos de la notificación y las acciones de control. Recapitulando un poco, las unidades médicas inician la notificación con el estudio y la toma de muestras. Las áreas validan la información y facilitan el flujo del estudio y de las muestras también, esto a través de personalidades que se dediquen a la epidemiología dentro de las áreas. Ahora bien, la jurisdicción coordina el flujo de la notificación así como el envío de las muestras a los laboratorios autorizados. Las instituciones conjuntan las notificaciones y los reportes de envío de muestras y de entrega de las mismas para enviarlas al Estado, y el Estado realiza lo mismo pero en todas las instituciones. Y el Estado realiza las mismas acciones pero con todas las instituciones y servicios privados de atención médica para enviar toda esta información a la Federación. Finalmente, la Federación, a través de la Dirección General de Epidemiología, recibe las notificaciones y pormenores de las muestras, tanto de los estados como de los laboratorios, procesa la información y coordina su difusión con otras secretarías y entidades públicas, como el INEGI. El sistema es monitorizado y validado a través de una plataforma de indicadores. Estos indicadores evalúan las acciones tanto de las jurisdicciones como del Estado y finalmente el país. Este sistema de indicadores, el cual se encuentra contenido en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Prevenibles por Vacunación, nos permite valorar diferentes aspectos como podrían ser los de la temporalidad, la calidad de la información, la oportunidad en el envío de muestras, la notificación y su tiempo de realización, así como también de los resultados que reportan los laboratoriales, y por lo tanto eso repercute en la atención oportuna o no del paciente respecto a su tratamiento definitivo.
Este sistema de indicadores se evalúa de manera mensual, trimestral, semestral y anual, tanto para los estados como para el país. Es de suma importancia sensibilizar al personal operativo en los niveles de atención, de contacto con el paciente, ya que el no tomar en serio a estos padecimientos significa una pérdida de la oportunidad, sobre todo en los casos de brotes epidémicos, el retorno de enfermedades que de otra manera estaban erradicadas o al menos controladas a través de las campañas de vacunación, y la omisión del personal de salud respecto a la seriedad de la notificación, del reporte, del llenado del estudio epidemiológico y de las acciones que se desprenden a partir de él, repercuten a final de cuentas en la salud de la población del país en donde se esté presentando este problema. Así que es muy importante que los médicos estén en constante actualización. Recuerden que existen estos padecimientos, recuerden que existe un sistema de notificación, de vigilancia. Recuerden además que la herramienta que se utiliza es el estudio epidemiológico y el seguimiento de las muestras para poder determinar un tratamiento efectivo y evitar las complicaciones de estos padecimientos, que son la causa por la cual se consideran como enfermedades de vigilancia especial y por lo tanto tienen sistemas aparte del sistema convencional, que es el SUIVE. Por otra parte, todas las acciones que el médico de primer contacto, que el personal sanitario de primer contacto realiza, se traducen en números, y esos números van avanzando en la cadena ascendente, de forma que las autoridades que toman decisiones o que pueden tomar decisiones tienen las herramientas necesarias para poder gestionar recursos, insumos, equipo, personal, etcétera, que permitan abatir estos problemas de salud. Y es de ahí que se reconozca que la labor que hacen los servidores públicos en los primeros niveles de atención es la base fundamental para que todo este sistema funcione, porque sin la información que ustedes generan, nosotros no podemos determinar qué necesidades emergentes se tienen en el país y por lo tanto saber cómo redireccionar los recursos que son finitos, pero para que se puedan eficientar las acciones de ustedes, los que están involucrados en la atención directa del paciente. Espero esta presentación les sea de utilidad, sea de carácter informativo, les despierte la curiosidad por seguir documentándose respecto al tema. No dejen de actualizarse, busquen la información más actual, las nuevas estrategias, los casos de éxito en otros países o en nuestra misma entidad o nación. Aquí hay un Drive en donde ustedes pueden obtener acceso, aunque son de dominio público y están en las páginas oficiales del gobierno. Aquí en este Drive tenemos la mayoría de los documentos relacionados con el tema que se acaba de abordar para que ustedes puedan revisarlos y complementar la información que aquí les venimos a dar. Muchísimas gracias.